Citación y referencia. Citar. Reproducir o mencionar las ideas, palabras de otra persona. ¿Qué es necesario citar? Todo tipo de datos, cifras, estadísticas o fuentes orales que no sean conocimientos comunes. Frases copiadas literalmente, teorías o ideas de otros autores. Cualquier información específica que no sea conocimiento público. ¿Qué no es necesario citar? Hechos o datos de conocimiento común, nuestras propias ideas, aproximaciones, observaciones o conclusiones frutos de nuestro estudio y de nuestra reflexión. ¿Cómo se cita? La forma de una forma que citemos dependerá del estudio bibliográfico que utilicemos. Trabajo en un solo autor. Se menciona el apellido del autor y el año de publicación. No se incluye sufijos. Si el nombre del autor aparece como un punto aparte de la redacción que se cita únicamente en el año de publicación, entre paréntesis. Se puede poner nombre y apellido, sobre todo si el autor tiene un apellido que se puede confundir con otros, pero nunca las iniciales. Nombre, año separado con una coma se colocan entre paréntesis. Ejemplo, Walker 2007 sostiene que el tiempo es uno de los factores importantes a la hora de escribir un trabajo de investigación. Es necesario a la hora de organizar la redacción tener un cronograma. Énfasis. En los autores, Walker 2000 comparte que los tiempos de la reacción. Énfasis. En el año 2020, Walker comparó los tiempos de reacción. Énfasis. En el tiempo de estudio recién sobre el tiempo de reacción, Walker 2000 describió un método. Trabajo con varios autores. Siempre se citan ambos autores cada vez que se presentan la referencia. Cuando son 3 o 4 o 5 autores, se cita siempre la primera vez en citas subsecuentes. Se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al. 5 sin cursivas en el año. Cuando un trabajo tiene 6 o más autores, se citan únicamente el apellido seguido por el apellido y et al. Sin cursiva. Y en el año, sin embargo, en la lista de referencias se escriben las iniciales y los apellidos. Ejemplo, sostiene Phillips y Pugh 2018 en la escritura científica. Es útil utilizar las conversaciones propias de la disciplina. En la escritura científica es una práctica útil al utilizar las conversaciones propias de su propia disciplina. Phillips y Pugh 2008. Por lo tanto, Bragg 2008 confiere la importancia de llevar un informe de progreso. También tenemos citas de asociaciones con corporaciones como autores. Los nombres corporativos por común se escribe por completo, o a veces se escribe completos en la primera aparición y se adverbian a la siguiente regla general: es proporcionar al lector la información suficiente. Ejemplo, seguir algún manual de estilo es fundamental. Es la forma fundamental de seguir la escritura científica que American Peer Association, APA 2019, sostienen que la necesidad de considerar los distintos documentos
estílicos de cada institución. Cita de un autor citado por otro autor. Se cita el apellido del autor, entre paréntesis, se pone citado por seguido de la coma y del año de publicación. Con los autores claves como Piaget se debe ir fuente original y no citado a través de otros autores. Se debe evitar este tipo de citas y a las fuentes primarias en ocasiones se puede hacer cuando se encuentra publicación original. Ejemplo, según Pilper, citado por Levano 2013, el niño debe afrontar retos. Trabajos sin autores o anónimos. Se cita dentro del texto primeras palabras de la lista de referencias. Por lo común en el título del año se utilizan comillas, comillas en el tono del título, en el título de la revista científica. El libro va en curvilla. Se cita dentro del texto en la palabra anónimo seguido de la palabra anónimo fecha. Ejemplo, según el manual del ejemplo, según el manual se afronta sistemas sistemáticos en lectura científica. 2 o más trabajos de diferentes autores dentro del mismo paréntesis. Se hace la cita por el alfabético de acuerdo al apellido del primer autor. La cita se separa